Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy Claudia Juárez. Estoy muy bendecida y muy agradecida a Dios de poder dirigirme hoy a ustedes, compartir hoy con ustedes este testimonio de lo que viví el pasado domingo 20 de octubre de este 2019 en Dallas, Texas, una noche de adoración con el pastor Joseph Prince. Fue una vivencia realmente muy bendita para mí, de gran gozo para mí, y es mi deseo realmente poder compartirlo. Realmente me costó un poco de trabajo, soy honesta, eh, poner en orden mis ideas y todo lo que Dios me mostró acerca de, y en este tiempo, en este momento fue un poco quizás hasta difícil para mí, pero mm, hice mi mejor esfuerzo por poder ponerlo en papel y poder compartir cosas que Dios me mostró. Fue algo tan profundo y tan grande y viví tantas cosas en un par de días y alrededor de todos esos días, pero principalmente en esos días que, bueno, es difícil un poco poner en orden. Pero yo le oro al Padre que lo que Él me enseñó y lo que aprendí en ese momento y lo que me regaló en su gracia, yo sea capaz de compartirlo con todos ustedes, tenga la bendición de compartirlo con todos ustedes, porque sé que lo que recibí más que un conocimiento intelectual fue una unción espiritual. Eso es lo que yo sentí y viví. Mis ojos vieron muchas cosas que no entendía o fueron abiertos a verdades que no, quizás no veía con tanta nitidez en ese momento, y para mí fue realmente una unción del pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de nuestro gran pastor, porque sentí su aceite que me ungía y que me sanaba. Eso es realmente lo que sentí en mi espíritu. Entonces voy a comenzar a leer el testimonio de la lectura de este testimonio que he narrado y que va a estar disponible en mi blog Mira Solo a Dios el escrito, y que estoy haciendo esta grabación para poder subirla a YouTube. Me es muy difícil expresar lo que viví en la noche de adoración que ofreció el pastor Joseph Prince el pasado 20 de octubre en Dallas, Texas, Estados Unidos. Aprendí tanto y lo disfruté tanto que creo que me llevará tiempo asimilar y meditar y seguir aprovechando lo que recibí, que es mucho más de lo que las palabras pueden expresar. La cita fue a las 7:30 p.m. de Dallas, en el Verizon Theater. Las puertas se abrirían a las 6:30 p.m. Mi Uber tardó en recogerme, así que llegué poco más de las 6:30 y aún no habían abierto las puertas. Estaba profundamente emocionada y expectante. Había sido un largo, largo camino que duró meses en medio de preparativos y enfrentando una fiera oposición para que no llegara a ese momento y lugar. Yo sabía que si había tanta oposición era porque un tesoro muy grande me esperaba ahí. Pasé momentos muy duros, demandantes y desgastantes para poder llegar a ese día. Se suponía vería al pastor Prince personalmente, pero un par de meses antes supe que eran muy pocas las probabilidades de entrevistarme con él. Eso me desalentó en un principio, pero decidí que iría al evento solamente para buscar a mi Dios. En medio de tantas luchas y oposición casi pierdo mi propósito y francamente llegué muy desgastada física y emocionalmente a Dallas. Pero yo seguía escuchando del Padre, ve, ve. Así que seguí la guía de nuestro Dios. Inclusive algo que no puse en papel y que me viene al corazón es que varios hermanos tuvieron el deseo de acompañarme a este evento. Y bueno, uno a uno se fue quedando en el camino por ciertas circunstancias, ciertos tropiezos, por ciertas razones, no pudieron acompañarme. Incluso un par de días antes, algunos hermanos, unas queridas hermanas que iban a acompañarme y que venían desde McAllen, no pudieron llegar, y otros hermanos que también vivían en un lugar cercano que ahora no recuerdo, tampoco pudieron llegar.
Así que fue algo desafiante para mí ir a este lugar sola. Eh, pero bueno, fue una gran bendición. Y sigo con la lectura. Ahí me encontraba de pie junto a muchos otros hermanos, la mayoría americanos y afroamericanos. No vi mexicanos ahí hasta que salí del evento y me topé con una madre e hijo que muy gentilmente me ayudaron a tener conexión a internet para poder pedir mi Uber, ya que mi celular no podía conectarse. Este problema lo tuve continuamente en Dallas, que de alguna manera me batallaba de pronto para tener conexión. Incluso dentro del evento yo deseaba compartirles. Fue un poco difícil tomar fotografías y video porque no nos pidieron que no lo hiciéramos. Así que lo hice en ciertas partes del evento, al principio y al final. Pero no podía compartirlas a través de internet porque perdí mi conexión. Y bueno, así transcurría el tiempo. Oré constantemente antes de ir, durante el camino y estando ahí de pie en la entrada. Oré a Dios por poder aprovechar y beber toda la copa que Dios había preparado para mí. Entramos lentamente y el evento comenzó. Vi a Joan Ho adentro, mi contacto con el ministerio del pastor Prince, y gentilmente me obsequió Eat Your Way to Life and Health y Healing Scriptures, que es come tu camino a la vida y la salud, y escrituras de sanidad o escrituras sanadoras. Es esta fotografía que se encuentra aquí. Es el par de libros que me obsequió y estaba ahí sentada y tomé esta fotografía para compartirla con mis hermanos, con quienes estaba tratando de compartir el momento y realmente no tenía la conexión suficiente. Este material es hermosísimo, es precioso. Yo oro a Dios porque esté muy pronto disponible en español. El pequeño libro Escrituras de Sanidad o Escrituras Sanadoras es básicamente escrituras, pero están resaltadas de una manera y de una forma en que es realmente muy bendito, se vuelve muy vivo ver la palabra como está resaltada y enfatizada en este libro que habla de sanidad. Y Come tu camino a la vida, a la salud y a la vida, realmente también es un precioso libro que habla de la Santa Comunión. Eh, Tengo años estudiando el material del Pastor Prince y lo que habla referente a la Santa Comunión, y realmente este libro es no solamente una compilación de lo que él comparte continuamente, sino que lo ha puesto de una forma de verdad muy bendita, que a mí me está dando entendimiento, me está dando luz, me está bendiciendo muchísimo leer ese libro. Si tú entiendes inglés, yo te aliento a que lo leas. Yo lo adquirí en Amazon de forma electrónica y bueno, Joan tuvo la gentileza de regalármelo en forma física, que también es una bendición poderlo leer de esa manera, pero en inglés sí está disponible en Amazon. Abrió el evento el pastor principal de la iglesia en Dallas, Grace Revolution, que es la única filial de la iglesia del pastor Prince, al menos en Estados Unidos, que se llama New Creation Church. Este pastor es un hombre joven, lleno de energía y de la vida de Cristo. Luego comenzó la música. La primera canción fue Amazing Grace, Sublime Gracia, en inglés, hermosamente cantada por una miembro del equipo de adoración de New Creation Church, que es la iglesia del pastor Prince. Fue estremecedor escuchar los instrumentos en vivo y una voz tan ungida y preciosa. Era algo que desde el primer instante, con las canciones y los instrumentos tocando música, la música era algo que llegaba a las fibras más profundas de mi corazón, de mi ser, de mi espíritu, porque realmente hay una diferencia tan grande cuando simplemente escuchamos música que, bueno, tiene un nombre natural, tiene cierta inspiración que le llaman, pero que es un nombre natural, a una música que está realmente ungida, que viene de una inspiración espiritual, y las voces y la intención con la que se canta realmente ah, eh, proporciona una bendición muy grande al corazón. Fue estremecedor escuchar todo eso. Cantaron varias alabanzas y finalmente apareció el pastor Prince, a quien recibimos con una gran ovación.
Él se veía lleno de gozo, pleno, lleno de vida, y comenzó con su muy conocido praise the Lord, gloria a Dios, gloria a Dios. Se percibe en él un espíritu apacible, gentil, denodado y amoroso. Nos guió en la adoración mientras intercaladamente cantaba y compartía lo que Dios le inspiraba. Y puse este pequeño videíto que puedes ver en mi blog, Mira Solo a Dios. Realmente, como les comparto, no pude grabar gran cosa y las luces que había enfrente al escenario tampoco permitían tener imágenes nítidas ni en fotografía ni en video. Pero bueno, compartí este pequeño video de este evento. El pastor Prince nos habló del poder de la adoración. Habló y cantó el Salmo 23, que fue algo que me tocó muy profundamente. A mí siempre me ha llamado la atención. Dios siempre ha llamado mi atención a David, al hombre de Dios David, al rey David, al dulce cantor de Israel. Siempre me ha llamado la atención y el Salmo 23 es, bueno, una de las escrituras más conocidas en todo el mundo y es realmente algo muy precioso. Estudiarlo es algo precioso, creerlo es algo precioso y ver a nuestro amado Dios como ese pastor y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor también es algo muy bello. Saber que en nuestros momentos difíciles Él nos toma sobre sus hombros y nos lleva a casa y nos unge con ese aceite para sanarnos es algo muy bello. Y el pastor Prince habló de este salmo y cantó una canción referente a este salmo. Muy, muy bello fue. Nos habló del corazón adorador del rey David, del relato de Crónicas 20, donde el rey Josafat y su ejército enfrentaban una batalla que lo sobrepasaba en número por mucho, y cómo al enviar Josafat adoradores al frente, el enemigo se aniquiló los unos a los otros. El pueblo de Dios tardó días recogiendo el botín de lo que bien podría haber representado su total aniquilación. Dios les dio la victoria. La batalla es del Señor. No importa el tamaño de tu enemigo. La batalla es del Señor. Siempre está en Él tu salvación. Elevar adoración a Dios es definitivamente poderoso. Lo he vivido en mi propia vida personal y ministerio. Si tienes un enemigo por los 5 sentidos insuperable, adora a Dios y Él te mostrará su victoria. Dios me regaló tanto estando presente en ese servicio. Todo lo que el pastor hablaba tenía tanto sentido para mí. Todo tenía profundidad, altura, anchura, color y fragancia. Todo embonaba con cosas que Dios me ha mostrado por años y que son parte de mi vida y ministerio. Me estremecía el corazón la música y la palabra ministrada que fue tan viva para mí. Fue un tiempo precioso y único en mi vida que atesoraré para siempre. Me parecía tan impresionante escuchar cosas. Para mí fue como la confirmación del llamado que Dios me ha hecho, del ministerio que Dios me ha encargado, porque lo que estaba hablando el pastor Prince tenía tanto sentido para mí. Son cosas que yo había escuchado del Padre y escucharlas, ministrarlas en esa noche, fue realmente impactante. Por eso les dije desde el principio que me es difícil ponerlo en palabras, me es muy difícil expresarlo, porque son cosas que entiende el Espíritu, que percibe el Espíritu. Una hermana tocó un par de melodías con un violín de una forma muy inspirada y bella en momentos Selah, momentos en que el pastor nos invitó a meditar en la bondad de Dios. Hacíamos esas pequeñas pausas, si mal no recuerdo, fueron unas 2 pausas que hicimos, donde nos invitó a meditar, a interiorizar con Dios, a íntimamente pensar en la bondad de Dios, meditar en su bondad de Dios, y había ese silencio, entre comillas, porque estaba aquel violín y, hermanos, yo no puedo escribirles lo bello que fue eso. Sumergirse en adoración es algo que trae la presencia de Dios a nosotros y que a nosotros nos lleva a la presencia de Dios también. En un momento sentí la presencia de Dios de una forma muy poderosa y tan nítida. Era como una nube que cubría el lugar e irradiaba poder, amor y sanidad. Vino a mí el relato en Segunda Crónicas cuando el rey Salomón dedicó el templo a Dios. Una nube cubrió el templo después de que se hizo la adoración en aquella oportunidad. Y cito aquí Segunda Crónicas 5:13.
Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Este relato describe cómo la presencia de Dios fue sentida a través de esa nube que fue una nube física. Pero yo en verdad sentí espiritualmente eso. Yo sentí que algo cubría, sentí algo que nos cubría espiritualmente. Yo sentí la presencia de Dios de una forma muy poderosa. El pastor Prince ministró sanidad y una mujer con sordera fue sanada instantáneamente. Celebramos juntos la Santa Comunión. A cada uno se nos dio un pequeño envase individual de plástico con una especie de hostia pequeña y un poquito de jugo de uva empacados. Esto fue para celebrar la Santa Comunión. Se sentía la vida de Cristo correr en nosotros y a través de nosotros. Gran parte del servicio lo viví entre lágrimas de gozo, gratitud, sanidad y liberación. No conocía a nadie en Dallas ni en ese lugar excepto a Joanne, a quien solo vi 5 minutos, y al pastor Prince, que ministra mi corazón todos los días, pero con quien no crucé una sola palabra personalmente. Pero me sentí tan amada por Dios ahí, tan bendecida, tan plena, tan llena de gozo. Me sentí tan feliz de estar allí y de vivir uno de los momentos más hermosos de mi vida. Nos pidieron que no tomáramos fotos y videos durante el servicio mismo. Yo lo hice al principio y al final del evento mientras el pastor Prince hacía su introducción y despedida. Realmente la emoción que viví en ese lugar no me permitía ni pensar en fotografías, sino en disfrutar lo que estaba viviendo, oyendo y sintiendo. Y realmente fue un banquete, espiritualmente lo fue. Había unas luces enfrente del escenario que me parece que distorsionaban las imágenes que no salieron con claridad. Sentada en ese lugar me di cuenta vívidamente de la importancia de congregarnos en un mismo corazón. La intimidad con Dios tiene su hermosura. La intimidad personal que tenemos cada uno con Dios tiene su hermosura y gran necesidad para el creyente. Pero estar reunidos buscando su rostro y su bendición es algo estremecedor. El pastor Prince habló varias veces del rapto. En un abrir y cerrar de ojos habrá terminado todo súbitamente aquí. Será un día glorioso, hermanos. Seremos transformados y libres para siempre en un microsegundo. Pero mientras estamos aquí, nuestro derecho es reclamar las promesas de Dios, que son sí y amén en nosotros. Incluso las últimas palabras del pastor Prince dijo, nos volveremos a ver en esta tierra o en el rapto, pero nos volveremos a ver. Mi intención y corazón al compartir este testimonio no es magnificar un evento ni a un servidor de Dios, sino glorificar a Dios y a mi Señor Jesucristo, que me dio y nos dio vida y plenitud con su perfecto sacrificio. Le doy muchas gracias a Dios por entendimiento. Le pido que nos dé entendimiento, que nos dé luz. Le pido fuerza. Le pido denuedo para su iglesia hispana por puertas abiertas de bendición. Le pido protección y sanidad divinas. Le doy gracias a Dios porque está con nosotros y le pido que la vida de su Hijo corra a raudales en nosotros y a través de nosotros, sanándolo todo a su paso. Fui a ese evento buscando a mi Dios y Él sin duda se encontró conmigo allí. O yo me encontré con Él ahí. Sé que recibí lo que fui a buscar y más de lo que yo esperaba. Y me senté ahí pensando en que mis amados hermanos a quienes sirvo recibieran lo que yo estaba recibiendo allí. Reconozco y sé que su unción estuvo allí y fui sanada en unos minutos del desaliento de este mundo. Mi viaje fue completamente sobrenatural de principio a fin. No podría haberlo hecho jamás sin la ayuda de mi Dios. Solo Él pudo llevarme. Solo Él pudo suplir todos los recursos que hicieron falta. Solo Dios estuvo ahí para mí y me fortaleció para viajar sola en un lugar desconocido sin saber los retos que enfrentaría. El tiempo corrió también para mí de una forma sobrenatural. Incluso la espera de 6 horas en el aeropuerto de Dallas para tomar mi avión de regreso al Paso, Texas, fue ligera, fue liviana. Yo estaba tan llena, tan repleta, tan bendecida, que todo ensombreció ante la luz que pude ver, sentir y vivir y que me sanó esa noche de adoración.
El enemigo me hizo vivir ese mismo 20 de octubre la noche más aterradora de mi vida. Un terrible tornado tocó tierra en Dallas, dejándonos sin electricidad a miles de personas. Yo me vi en un cuarto de hotel y por cierto que prácticamente acababa de llegar del evento. Hubo un tornado mientras yo estaba, un evento, mientras estábamos adorando dentro del teatro. Cuando salí vi que había llovido y cuando iba de camino al hotel se veía una inmensa nube con muchos rayos. A mí me pareció hasta hermoso ese espectáculo. Yo lo vi y dije, wow, era impactante. Yo venía tan plena, tan llena, tan desbordante del espíritu que la verdad no tenía espacio para el miedo, pero vi aquella nube inmensa. Llegué al hotel y me di cuenta que ya no había luz en el hotel. Me llevaron a mi cuarto por las escaleras de servicio en el cuarto piso. No había obviamente elevadores. Fue muy cansado subir porque yo estaba agotadísima. El día anterior había dormido 2 horas solamente. Había volado, había tenido que levantarme temprano y las 2 semanas anteriores habían sido sumamente atareadas, haciendo cosas y resolviendo situaciones que me habían sido tropiezo constantemente. Así que me encontraba en ese cuarto de hotel, en ese cuarto piso sola, sin saber cómo podría salir de ahí, si algo pasaba. Estaba tan agotada y había esa tormenta terrible. Incluso llegué y me recosté después de hablar con mi gente amada. Me recosté a dormir un poco, incluso me fui sin cenar porque, bueno, ni siquiera había luz y no tenía tampoco mucho humor de cenar. Pero a los 20 minutos me volvió a despertar un ruido. Me asomé a través de los ventanales y lo que vi realmente era estremecedor. Me asomé 3 veces y cada vez que me asomaba era peor lo que veía allá afuera, así que decidí no hacerlo más. Doy gracias a Dios que me proveyó del amor y compañía a través de Skype y WhatsApp de 2 amadas hermanas y amigas que me dieron fuerza, consuelo y apoyo y oraron por mí. Sentí, hermanos, literal terror y estremecimiento al ver y escuchar semejante fenómeno de la naturaleza sola y a oscuras en una habitación muy lejos de mi hogar. Al otro día, rumbo al aeropuerto, vi los terribles estragos del tornado. No había visto nada igual desde el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Sin embargo, eso no me borró la dicha de lo que Dios me regaló la noche anterior. Tuve temor de terror repentino, pero también recibí la unción, sanidad y liberación que fui a buscar para mí y la gente amada de Dios a quienes ministro. Es un regalo espiritual absolutamente invaluable. Yo sé que Dios tuvo un propósito para llevarme a ese lugar, aún a pesar de mí misma. Y es mi oración que su propósito sea manifestado en todos nosotros como es su preciosa y perfecta voluntad. Es también mi oración que Dios acerque al Pastor Prince a nuestros países hispanos y que seamos ministrados por este poderoso hombre de Dios que enseña con tanta sencillez y humildad la palabra viva y que conoce tan de cerca el corazón de Dios. Un solo cuerpo. Una de las muchas cosas que brillaron para mí en este evento fue algo que compartió el Pastor Prince referente a la iglesia. Fue un comentario breve, pero como un rayo trajo luz a mi corazón respecto a este tema. Aunque vivamos en diferentes lugares y nos reunamos en diferentes congregaciones y tengamos diferencias doctrinales, somos una sola iglesia, un solo cuerpo, el templo del Dios Altísimo. Cada uno una piedra preciosa y viva que forma parte de este templo. La vida de Cristo fluye a través de nosotros, pero también la vida de Cristo fluye en medio de la iglesia de una forma muy poderosa. Por eso es tan importante reunirnos en unidad con un solo corazón. La religión usa casi como una amenaza el no dejemos de congregarnos, pero reunirnos en torno a Dios, a su Hijo Jesucristo y su palabra forzosamente debe traer sanidad y liberación, además de un gran gozo y paz, y la presencia de Dios se encuentra allí. Es importante estar juntos, es importante amarnos, es importante alentarnos y apoyarnos y que cada uno tomemos nuestra posición en el cuerpo. No tienes que formar una iglesia ni ser predicador o misionero. Hay tantas funciones en el cuerpo de Cristo como partes y funciones en el cuerpo humano. Por eso 1 Corintios 12 hace esa similitud entre el cuerpo físico y la iglesia de Cristo. Mi corazón
anhelo y gran deseo y oración al participar de esta noche de adoración no fue solamente beneficiarme personalmente. En mi corazón llevaba a la amada Iglesia de Dios hispana a quien ministro, y en su nombre y en nombre de ella fui a recibir. Sé cuánto Dios nos ama y el apasionado anhelo que tiene de manifestar en toda su plenitud y esplendor su gracia en nuestras vidas. Lo percibí, lo entendí tan nítidamente esa noche. Para mí fue como si la amada Iglesia, quien ministro, estuviera conmigo, y fue mi oración que todos nosotros recibiéramos la unción que fue dada en ese lugar. Hay tanto con lo que Dios ya nos bendijo y quiere que sea manifestado en nuestras vidas. Y hemos tomado tan poco de lo que Cristo ganó en el Calvario con su sufrimiento por nosotros. Es mi oración que la luz y revelación de la gracia corra como pólvora entre la iglesia hispana. Y es mi oración que tengamos el denuedo, el coraje, la valentía, el anhelo, la determinación y la voluntad de tomar posesión de nuestra herencia en la tierra prometida. Y que no nos quedemos solo en la frontera y la contemplemos de lejos. El mundo está en un total declive y decadencia, en un total estado de putrefacción y deterioro. Pero hermanos, mientras ustedes y yo estemos aquí, tenemos el derecho, la bendición e incluso la obligación de bendecir no solamente nuestras vidas y las de nuestros seres amados, sino nuestras naciones tan golpeadas por el enemigo y tan esclavizadas por el yugo de la religión y la idolatría. Nosotros, hermanos, hermanas, tenemos influencia con Dios. Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Señor de los ejércitos, es nuestro Abba Padre y escucha nuestras oraciones. Si se hubiera podido evitar la destrucción de ciudades tan malvadas como Sodoma y Gomorra por la presencia de 10 justos, ¿no podrá evitarse la destrucción de nuestras naciones? Al menos hasta que suceda el rapto. Estoy segura que hay más de 10 justos en cada una de nuestras naciones. Miren cómo intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra y cómo se detuvo en algún punto de pedir. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera pedido más? Miren cómo nosotros tenemos influencia con Dios, hermanos. Podemos ir delante del trono de la gracia vestidos de la misma justicia de Cristo y clamar por nuestras naciones y pedir con todo denuedo a Dios que su bondad y misericordia las proteja. Nuestras naciones son amadas por Dios porque sus escogidos estamos allí. Bendigamos nuestras naciones, bendigamos el suelo en que vivimos. Esperar que gobiernos corruptos y corrompidos y podridos sean nuestra solución no es la respuesta. El sacrificio de Jesús es la respuesta a cada necesidad que existe en esta tierra. El sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo es la respuesta a cada necesidad que existe en esta tierra. Él es nuestro cheque en blanco firmado en los cielos. En el sacrificio de nuestro Redentor tenemos vida, sanidad, liberación, provisión, salud divina, guía, paz, protección, etc. Nosotros hermanos, no nos conformemos a este mundo ni con este mundo. No gimamos deseando que todo sea mejor, rogando que alguien haga algo. Hagamos nosotros algo. Un creyente firme que conoce su identidad y autoridad en Cristo y sabe que es justicia de Dios en él, conmueve los cimientos del reino espiritual de maldad, porque asociado con Dios trae la voluntad de Dios a esta tierra. El diablo lucha por desmembrarnos como iglesia, como cuerpo, por dividirnos, por alejarnos, por distraernos. Sus trucos contra la iglesia son siempre los mismos. Decidamos tomar nuestra posición en el cuerpo de Cristo. La mía puede ser adorar, enseñar, traducir y ministrar, pero tu función puede ser orar, consolar, ayudar financieramente a otros, exhortar, traer a la gente aún perdida a la salvación. Dios nos inspira si disponemos el corazón. Quizá a escribir una carta, a enviar un mensaje, a hacer una llamada, una visita. Hay tantas cosas que podemos hacer para bendecir si pedimos a Dios esas oportunidades. El adversario nos distrae, desgasta y agobia con nuestras propias situaciones y circunstancias y emociones. Eso hace nuestro mundo pequeño y francamente egoísta.
Dentro de nosotros, hermanos amados, hay un poder potencial enorme para bendecir, y la adoración es una forma de traer bendición y sanidad a nuestras vidas y corazones, a nuestras familias, a nuestras naciones, a la iglesia de Cristo. Dios ama a su iglesia hispana. Mi espíritu así lo vive, lo percibe y lo siente. Lo percibí tan fuertemente en mi participación en esa noche de adoración. Permitamos al Todopoderoso bendecirnos. Tengamos un corazón abierto para recibir, porque al final de cuentas la gracia se trata de eso, de aprender a recibir de lo mucho que Dios ya nos ha dado. La oración constante de mi corazón en estos últimos tiempos es por denuedo. Y sentada en ese lugar pedí el corazón de valentía de David para cortar la cabeza a esos Goliaths que se han mofado de la gente hispana por tanto tiempo. Dios en su gran bondad bendiga cada día más a su amada iglesia hispana. Tú eres parte de ella. Ámala, bendícela, ayúdala, consuélala. Deja que Cristo en ti le brinde lo que el mundo jamás ni en 1.000.000 de años podría brindarle. Intercede por ella y dispón tu corazón para dar y recibir. Una vez que renacemos tenemos acceso al reino sobrenatural de Dios. Ya no somos hombres y mujeres solo con 5 sentidos. Hemos recibido el Espíritu de Dios que tiene los ojos, la mente y el corazón de Cristo. La vida de Cristo no fluye automáticamente en nosotros. Nos es necesario dejarla correr y creer la palabra de Dios. Así tomamos ventaja o la dejamos correr creyendo la palabra de Dios. Así tomamos ventaja de nuestra posición en el reino espiritual como hijos del Altísimo comprados con precio de sangre, redimidos y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Es difícil expresar lo que Dios nos enseña en solo unos minutos en su presencia. El reino espiritual no es intelectual, no se conoce a través de la razón, se conoce a través del Espíritu. Dios puede enseñarnos en un segundo una verdad amplia, profunda y hermosa de algo que Él quiere revelarnos. Y eso muchas veces es difícil expresarlo. Sentada en este evento de adoración que tuve la bendición de disfrutar, escuchando la palabra tan ungida que fue impartida, me dio la sensación de que no comprendo del todo lo que es la gracia. Estamos tan moldeados a la ley que nos cuesta entender la sencillez de lo que es poner nuestros ojos en Cristo y su obra finalizada y comprender que somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen mientras simplemente lo contemplamos a Él. Pensamos que nuestra vida con Dios se trata de esfuerzo, de lucha, y la vida con Dios vivida a través de la gracia es descanso, porque la obra perfecta ya ha sido completada. El descanso no es pereza. De hecho, el descanso nos hace más efectivos en el reino de Dios porque somos más capaces de escuchar nítidamente lo que Dios quiere mostrarnos. El pastor Prince habló de cómo el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Nunca es la fuerza y la lucha lo que da fruto espiritual, sino literalmente tomar nuestra posición de sentarnos con Cristo. Esto no se trata de cuán fuertemente ores, se trata de a quién estás orando. No se trata de poner tus ojos en tu fe, se trata de mirar a aquel que es el autor y consumador de la fe. Estos versículos que voy a leer a continuación son una joya tan preciosa que hemos aprovechado tan poco. Mateo 28, versículo 11. Mateo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gracia es atraída por nuestra debilidad. El problema es que luchamos, que pensamos que tenemos que ser fuertes y resistir. Si 2 personas se están ahogando a la vez en un río y ambas no saben nadar, el que cesa de su lucha es el primero en ser rescatado. De otra forma, el salvavidas se hundiría con los movimientos desesperados del que lucha. La gracia, hermanos, es descanso. Es contemplar a Jesús, contemplar su obra finalizada. Él es literalmente la vida. Él ciertamente es el pan de vida. Juan 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ya ha hurtado, matado y destruido bastante en nuestros países hispanos, hermanos. Yo he venido, dijo nuestro Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es mi oración a Dios que la luz de su rostro brille en nuestros ojos y nos dé entendimiento para que lo que Jesús es y que también somos nosotros en esta tierra en su gracia, llegue a evidenciarse en nosotros con todo su potencial y hermosura. Dentro de nosotros hay un poder potencial latente que aún no imaginamos. Oremos para que el Dios Todopoderoso alumbre los ojos de nuestro entendimiento para tomar posesión de lo que ya es nuestro en Cristo. Hermanos, el entendimiento de la gracia de Dios es una luz muy grande y el adversario está presentando una fiera oposición para tratar de impedir que esa luz se abra paso en nuestros países hispanos. La palabra de Dios es verdad y va a cumplirse en nosotros. Nosotros simplemente necesitamos creer que el justo vive por la fe. Dios le dijo a Josué estas palabras y estaban en el borde, en la frontera de la tierra prometida, enfrente de la tierra prometida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué estaba bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero estas palabras son igualmente alentadoras y tan vivas. Porque en lo que debemos estar firmes hoy es en lo que Jesús hizo en la cruz y en lo que somos y tenemos a través de Él. Nuestras batallas están ganadas en Cristo. No somos huérfanos ni estamos en el desamparo. Y tenemos que rogar por que ser escuchados y atendidos. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén y aleluya. La iglesia de Dios hemos estado ciegos ante esta verdad. Hemos esperado, como el paralítico en el estanque de Betesda, a que alguien nos sumerja en el agua para quedar sanos. Pero el Salvador ya vino y está con nosotros y en nosotros y nos ha dado salvación para vida eterna y salvación para toda y cada necesidad, aflicción, enfermedad o carencia que enfrentamos. Que en el nombre precioso de Jesús esta salvación, con letras mayúsculas, llegue a cada rincón de nuestras vidas y se haga evidente. Somos sanos por sus llagas. Somos justos, amados y aceptados en Él. Comencemos a vernos más y más como Dios nos ve y nos ha hecho en Cristo. Nuestra vida se encuentra literalmente escondida en Cristo. Amén y gloria a Dios. Vamos, hermanos. Casi amanece. Estamos en los últimos días antes del retorno. Aunque el mundo se caiga en pedazos, Dios Todopoderoso y fiel está de nuestro lado. Tenemos su protección divina, su salud divina, su sanidad divina, su provisión divina. Vamos adelante y no desanimemos al confiar en aquel que ya venció por nosotros. Estoy profundamente agradecida a nuestro Abba Padre, el Dios Todopoderoso, por proveer fuerzas, recursos, sanidad y su protección divina en este viaje. Dios me reveló que ángeles me acompañaron y ministraron todo el tiempo. Suya es la gloria. Y estoy profundamente agradecida con mis amados hermanos que me apoyaron para viajar a este evento, a mis hermanos y a mis hermanas. Gracias por su corazón generoso y el Padre les multiplique como las estrellas del cielo. Bendiciones multicolor por permitirme vivir una de las experiencias más hermosas y gratificantes de mi vida. A mi Dios, a mi adorado Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza y mi adoración, Padre. Abba, Padre, que tu reino venga. Que tu voluntad se cumpla en nosotros y que tu amor y tu justicia reinen para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga.
Y enseguida les comparto estas fotografías, que son fotografías oficiales que subió el pastor Prince a su sitio en Facebook de esa noche de adoración, que estas fotos sí están bastante nítidas. Vi al camarógrafo que las estaba tomando y le doy gracias a Dios por este recuerdo precioso de haber estado allí, de haber disfrutado esa noche de adoración. Y es mi oración, hermanos. El pastor Prince viene cada año a Estados Unidos, hace un viaje a Estados Unidos y hace un tour por diferentes ciudades de los Estados Unidos. Si nuestro Señor Jesucristo no ha regresado, es mi oración a Dios que un grupo de hermanos hispanos podamos asistir a este evento. Y es mi oración poder acercarnos más a Él, poder hablar personalmente con Él, poder hablarle del impacto que está haciendo en la iglesia hispana, la gracia de Dios, y poder tener una cercanía más estrecha con el ministerio del pastor Prince. Somos un cuerpo, vuelvo a decir, yo no estoy idolatrando a una persona, pero sí reconozco cuando eh, la unción de Dios está en alguien. Y el pastor Prince tiene una conexión con Dios impresionante, yo lo veo en televisión prácticamente, en sus videos prácticamente a diario, lo escucho constantemente, pero realmente haberlo visto en persona me hizo percibir su amor por Dios y su gentileza, además, porque nos hizo sentir muy cómodos y amados en ese lugar, nos bendijo muchísimo. Él manifestó varias veces su deseo de bendecir a la gente, y vi su corazón de ministrar a las personas que estábamos ahí presentes. Y realmente Dios trabaja poderosamente a través de él. Gloria a nuestro Dios, Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza, y nuestro Señor Jesucristo. Bendigo su nombre. Y hermanos, es mi aliento y exhortación a que estudien más de la gracia de Dios, que estudien el material que hago disponible y que está disponible en libros del pastor Prince. Hay otros hermanos que están subtitulando o traduciendo cosas del pastor Prince al español. Aprovechen todo lo que sea posible, porque realmente en nuestro Señor Jesucristo está la vida. La gracia literalmente es nuestro maravilloso y hermoso Señor Jesucristo. Así que aprovechemos esta herencia, esta poderosa y riquísima herencia que ya tenemos en Él, que Él ya ganó con su sacrificio. Y este es mi compartir para con todos ustedes. Y bueno, hermanos, hasta la próxima, y un gran